Hola, bienvenido a una entrega más de Esto hay que hablarlo. El día de hoy tenemos a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP y un gran amigo de todos nosotros. Bienvenido, César, y gracias. Guille, tú me dijiste que todavía hay que hablarlo y aquí estamos. Así que gracias por considerar que yo podía aportar algo a esta discusión. Siempre. ¿Qué te parece si empezamos para que la audiencia nuestra conozca qué es el CONEP? Con él suena mucho, bastante, y en Sí, muchos temas, y muchas veces quizás se desconoce de qué es lo que está detrás de esas siglas. El CONEP es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Él es el espacio donde confluyen los diferentes gremios, asociaciones de los distintos sectores de nuestra economía. Hoy por hoy, el CONEP tiene casi 70 asociaciones que abarcan prácticamente todos los sectores: la banca, el comercio, la minería, las grandes empresas, las pequeñas empresas, las de la capital, las de Santiago, las del este, las del sur, la zona franca, la industria, el turismo, en fin, son casi 70 asociaciones y más de 70 empresas también. Entonces, yo creo que el espacio de confluencia en el CONEP es precisamente una fuente de desarrollo en nuestro país. excelente, porque hay mucha gente que, como tú decías, escucha y ha visto eh, entrevistas, ve mucho la posición del CONEP, pero no necesariamente conoce realmente lo que es. Eh, César, me interesa mucho saber de parte de ti, del CONEP, ¿cuál fue el rol que jugó el CONEP y las empresas privadas en República Dominicana cuando se dio la situación del COVID y ya luego con toda la situación de la apertura de los mercados con eh, la relación post-COVID? Guille, O sea, ¿qué juego jugó yo ahí? entré al CONEP en el año 2017 y si yo lo veo en retrospectiva, 6 años atrás, esto ha sido una montaña rusa. Ahí no ha faltado diversión ni que cambien las condiciones del juego. Estoy de acuerdo El contigo. COVID y la pandemia, de manera particular, fue quizás una de las sorpresas más grandes. Cuando a finales del año 2019 nosotros veíamos que en China había un caso de COVID, Se veía algo como muy lo más lejos. lejos del mundo que uno tenía era que aquí en República Dominicana, muy pronto, ya también lo íbamos a tener. Y por eso a principios de marzo del año 2019, Sí, no, 2020, perdón, a principios de marzo del año 2020 se descubre el primer caso de COVID en nuestro país. Eso cambió completamente las reglas del juego. Lo primero fue una reacción a lo que estaba ocurriendo. Se cierra el país. Nunca había pasado eso en el pasado nunca. reciente. Entonces, ¿cómo lidiar con las autoridades de ese momento en que las medidas que se implantaran, si bien guardaran la salud, no interrumpieron la vida de los dominicanos? Correcto. Y yo creo La que esa primera productividad. fase fue súper exitosa porque en muchos países veíamos en la televisión y en la prensa que los anaqueles en los supermercados estaban vacíos, que habían colas en las tiendas. Aquí no hubo desabastecimiento. En nada. Aquí los productos llegaron a los dominicanos, si bien tuvimos picos de contagio, como en todos los lugares del Sí. mundo, pero la producción nacional pudo dar respuesta ante esa situación. Hubo una segunda etapa muy interesante, que fue ya cuando, mucho más avanzado, cuando había que comprar la vacuna El y proceso de el la compra y la negociación de la vacuna. cambio de gobierno en la República Dominicana. Elecciones y cambio de Y gobierno. no solamente elecciones, elecciones suspendidas. Recordemos que en También. ese año 2020 se suspendieron dos Dos elecciones elecciones. en la República Dominicana. Cambio de gobierno, adquirir vacunas, se logra que uno de los laboratorios dé la facilidad. Sin embargo, no había tiempo para agotar los procesos de compras y contrataciones. Correcto. Y los empresarios dominicanos, en una muestra de solidaridad y de empatía, se metieron la mano en los bolsillos y pagaron el inicial de esas vacunas en colaboración al país. Y muchos de ellos desde el anonimato. Sí, y no solamente en ese momento con la vacuna, ya lo venían haciendo en otros casos, en donaciones de mascarilla, gel, alcoholes, cosas así. Hubo una tercera etapa que fue ya tenemos vacunas, pero había que hacer todo un Despliegue programa para logístico. poder aplicar esas Sí, vacunas. Entonces, en la logística, en los procesos, en poner a disposición el conocimiento para que eso ocurra, también hubo una actitud muy presente del sector empresarial
a través del CONEP. Del CONEP. Y cuando tú lo ves hacia atrás, tú dices, bueno, yo creo que eso tiene números. Y a mí ni me gusta mencionarlo porque son números bastante grandes. Sobre los 1.000 millones de pesos se pusieron a disposición. Sin embargo, yo creo que lo más importante es cómo eso tuvo impacto en salvar vidas, cómo aquí no se perdieron empleos, sino que se suspendieron y tan pronto fue posible se recuperaron, y cómo el país siguió. Eso no pasó en todas partes del mundo. Nosotros somos un modelo de éxito en caso del buen manejo del COVID. Y lograr esa coordinación público-privada de todos los actores sociales fue una experiencia dentro de la tragedia que representó la pandemia, pero fue una experiencia satisfactoria el lograr colaborar. Eso es muy, muy interesante lo que tú dices, que se jugó un rol muy necesario en ese momento por ese tema que tú mencionabas de 2 elecciones suspendidas, cambio de gobierno, donde países ni siquiera tenían acceso a la vacuna. Aquí vimos que un sector privado muy activo en ese sentido y como tú bien lo dices, muchos hasta desde el anonimato. O sea, República Dominicana tuvo a la altura de superar esos grandes retos. Y hablando de retos, César, ¿cómo tú ves la situación empresarial con un socio importante de nosotros, con Haití? ¿Cómo el sector privado, los gremios de la República Dominicana ven la situación tan compleja que se está viviendo en Haití? ¿Y cómo eso puede afectar tal vez el clima de negocio, no tan solo con la República Dominicana, sino con todos los países de la región? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Yo creo que lo primero, Guille, y eso hay que hablarlo definitivamente, es que la relación de República Dominicana con Haití es muy particular y única. Ningún otro país en el mundo tiene la relación que tiene la República Dominicana, porque ningún otro país en el mundo comparte una frontera terrestre con el país más pobre de este continente y uno de los más pobres del mundo. Entonces, cuando muchas veces se le da el enfoque, quizás por yo fungir como vocero del CONEP, se me hace la pregunta de cómo afecta eso el comercio o el clima de negocios. Yo siempre insisto en que eso es secundario. Aquí, cómo va la economía es secundaria cuando nosotros tenemos situaciones mayores. Haití nosotros no podemos verlo como un problema. Es una situación, es una realidad que entonces tenemos que afrontar y ver cómo generar oportunidades que permitan paliar un poco esa crisis. Sin embargo, y no quiero ser pesimista, posiblemente se está atravesando ahora una de las crisis más profundas y graves en toda su historia. Es un país que no tiene presidente, que su presidente fue asesinado, un magnicidio, que su parlamento está caduco, disuelto, porque ya no existe, que los empresarios o han abandonado el país o están siendo perseguidos. Correcto. Y sobre todo, quizás lo más importante, que es un país que tiene un territorio más pequeño que nosotros y una población mayor que la nuestra, y su pueblo está pasando hambre y está con condiciones de vida muy precarias. Entonces, ante ese panorama, República Dominicana no puede estar ajeno, pero República Dominicana tampoco puede solo cargar con esa situación. Estoy de acuerdo contigo. Hemos visto múltiples llamados desde el presidente de la República y voces autorizadas a la comunidad internacional. Acertadas todas. 100% aceptadas y merecen todo el respaldo de los dominicanos. Creo que tiene todo el respaldo de toda la población. Pero tenemos que ser persistentes y creativos en qué estamos haciendo, porque esas medidas, esos llamados acertados, quizás no han sido suficientes. Y hemos visto una comunidad internacional apática, y Haití por sí sola no podrá. No. Entonces, cuando tú ves conflictos bélicos en Europa del Este o ves conflictos bélicos en el Golfo Pérsico y la cantidad de recursos que se disponen a esos problemas, y tú tienes ese foco aquí en nuestra región, eso amerita con mayor seriedad que pueda ocurrir. Puede ser desestabilizador para los otros países de la región, no solamente para República Dominicana. Y en emprendimientos que he tenido la oportunidad de participar contigo mismo, compartimos la visión de que la única solución que tiene Haití es generar desarrollo y generar oportunidades. A todo lo largo de nuestra franja fronteriza, que tenemos que protegerla y tenemos que defender nuestra soberanía, pero en esos lugares donde se han generado oportunidades de desarrollo, los problemas son menores. Correcto. Entonces, si eso puede replicarse, multiplicarse, la mejor frontera y la mejor seguridad que podemos tener es desarrollo. Desarrollo y oportunidades. Ahora le voy a explicar un poquito lo que César se refería.
Tú me traduces. Yo conocí a César cuando él era vicecanciller en una cumbre bilateral con Haití. Y desde ahí estábamos llevando una idea de un proyecto grande a lo largo de la frontera donde justamente se buscaba eso, seguir detonando un modelo de negocio que existe y que es viable en la frontera, precisamente en Dajabón, Juana Méndez y Dajabón, y ahí fuimos avanzando, pero tristemente las cosas no avanzan en la necesidad de las oportunidades que se manifiestan en esa zona. César, ¿cómo tú ves, aparte del tema haitiano, cuáles son tal vez los desafíos o oportunidades que tenemos en República Dominicana en el sector, los sectores productivos? O sea, ¿hay espacio para un nuevo modelo económico dominicano? Si es así, ¿cuál sería, digamos, el esfuerzo y el enfoque con todo el tema? Y te lo digo de mi punto de vista. Con todo el tema de que República Dominicana estamos estratégicamente ubicados entre el Canal de Panamá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa, y todo el tema de la logística, del despacho de 24 horas, de los centros logísticos que tenemos en República Dominicana, la gran presencia de marcas de multinacionales, la gran conectividad en puertos, aeropuertos que tenemos. ¿Hay espacio para un nuevo modelo económico en República Dominicana? Y si la logística podría ser parte de ese nuevo modelo. Guille, Y la tecnología. Nosotros estamos cerrando el año 2022. Ha sido un año de muchos retos para la República Dominicana, pero cuando uno lo analiza, creo que será registrado como un año positivo para nuestro país. Si nosotros tomamos un mapa de la región, desde México hasta Chile, sin excepción, pasando por Centroamérica, el Caribe y Suramérica, no hay un país que al cierre del año 2022 pueda exhibir estabilidad política, social. Este es un país que desde el año de 1966 ha celebrado elecciones continuas. Cada 4 años. Y en los momentos que ha habido traspaso de mando, eso ha ocurrido de manera pacífica. Estabilidad y crecimiento económico, como el que nosotros tenemos, y paz social. Ese triángulo, ese trípode que sustenta lo que hoy somos, ningún otro país de la región puede tenerlo. Hemos visto una corriente populista que ha venido invadiendo con mucha fuerza porque en momentos de crisis los cantos de sirena son dulces para los oídos del que está pasando trabajo. Correcto. El caso más reciente ahora, Perú, pero ya vimos el cambio radical en Colombia, lo que ha ocurrido en Argentina, en Brasil, en México, El Salvador. Entonces, nosotros somos un oasis en esta región. Por eso yo creo que muchas veces, yo no soy economista y respeto mucho las posiciones de los economistas. Hay quienes se inclinan por hablar de un cambio del modelo económico. Y yo me pregunto si el modelo dominicano ha funcionado. Y ha crecido. ¿Por qué no pensamos en transformarlo, en mejorarlo, en construir sobre de él? Pero quizás no es un cambio lo que estamos llamados a hacer. Ahora, lo que sí estamos llamados es una reflexión más profunda en cómo ese desarrollo económico de la República Dominicana tiene también un impacto social. Correcto. Y el hecho de que la aguja del desarrollo económico, que va bastante bien, cerraremos un año de nuevo liderando la región en crecimiento, en inversión, en exportaciones, pero como también la aguja social, la calidad de la educación, la salud, la seguridad, el costo de la vida de las personas puede ir mejorando. Entonces, el planteamiento al año que viene, que es un año preelectoral, es cómo nosotros logramos que esas ventajas que tú bien has mencionado se constituyen no solamente en un atractivo para nuestra economía, sino en una solución para la vida de las personas. Estoy de acuerdo contigo, 100%. O sea, no necesariamente cambiar un modelo económico, sino que ese modelo económico que ha resultado muy exitoso, cómo logramos mayor nivel de oportunidades para todos. Y no resistirnos al cambio. Esta economía dominicana que hace 30 años le decían una economía de postre porque exportábamos azúcar, café, cacao, ron. Era una economía de postre. Sí. Si nosotros vemos cómo se ha transformado, por ejemplo, en nuestras zonas francas, y hoy tenemos tecnología, hoy tenemos procesos de manufactura más elaborados, tenemos equipos médicos, hemos ido ahí. Ahora,
¿Qué podemos hacer para acelerar, para ser más Para sostenible potenciar y más, para que los empleos que aquí se están generando cada vez sean empleos de más calidad? de más calidad. Estoy de acuerdo. César, con el tema de la economía naranja, que son temas que están no solamente en moda, sino que son impulsados por organismos multilaterales, el tema de la economía naranja, estamos nosotros preparados como país, como empresas para esos temas, y cuál sería la forma de manejarlo. Yo me encontraba raro esos colores y la economía hace Y un los tiempo. conceptos, Y la los economía nombres, azul con los océanos, la economía verde con el equilibrio ambiental. Esta correcto. economía naranja, si en algo los dominicanos tenemos potencial y posibilidades de tirar para adelante, es precisamente bajo la sombrilla de esa economía naranja. Porque la Buenísimo. economía naranja lo que busca es traducir y convertir el intelecto de las personas, las Ujú. ideas, la creatividad, pues en bienes y servicios y que eso tenga un valor a través de los derechos y los registros de propiedad intelectual. Y si algo somos los dominicanos, es creativos. Creativo, sí. Cuando tú te pones a desmenuzar la economía naranja y tú ves la producción cinematográfica, el arte, la gastronomía, la cultura, el diseño, Sobre todo ahí, si algo sabemos los dominicanos es ser creativos, buscarle la vuelta a las cosas, hacerlo de una forma que nadie lo sabe hacer. Entonces yo creo que si nosotros vemos a la República Dominicana del futuro, debemos ver una República Dominicana precisamente innovando, generando oportunidades a través de cosas distintas. distintas. Me siento muy contento cuando veo una proliferación de eventos y foros que tratan de colocar el tema de la economía naranja Ujú. en un sitial importante, Importante. porque para que eso ocurra hay muchas cosas que hacer. Hay que simplificar los procesos, hay que Tiene que tener facilitar tecnología, tecnología, pensar conectividad, en que la base de la economía naranja son los jóvenes los jóvenes. y emprender un negocio no es fácil, formalizar un negocio no es Sí. fácil y pagar impuestos ni se diga. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto amigable? ¿Cómo hacemos esto Fácil, atractivo atractivo. para que se pueda pensar, ser creativo, producir y generar desarrollo en nuestro Estoy de país? acuerdo contigo y yo lo he dicho en ocasiones anteriores. Yo creo que en República Dominicana tenemos la conectividad, la tecnología suficiente y el talento humano como para que esto pueda convertirse en un gran hub de generación de contenidos. Y lo estamos viviendo, no únicamente con aspectos como la ley de cine y lo que ha, o sea, lo positivo que se ha tomado para el país. En plena pandemia se rodaron, no sé el número exacto, pero más de 10 películas internacionales Y importantes. uno veía Netflix y Y, veía uno, esto y todo eso y y se todo estaba eso se grabando estaba haciendo aquí. aquí. Todo eso es parte. O sea, pero ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo buscamos que eso sea fácil de entrar? Porque Creo que nosotros de es el entrada, o sea, desafío. hay países que tienen que invertir las sumas que no tienen en generar espacios como lo que nosotros aquí Ya tenemos de tenemos manera natural. natural Hay países que su ciclo de producción se interrumpe porque las la temporadas del año, temporada. cuando hace frío, hace frío. Sí, Y aquí cuando tenemos hace la calor, hace maravilla de calor. que Nosotros tenemos un clima que se estable mantiene. el año entero. Aquí, cuando al momento de hacer una inversión en una industria cinematográfica, piensa en eso que hablábamos de la paz social o del desarrollo, de la Claro, el estabilidad. factor riesgo. Entonces, ahí hay muchas oportunidades para que nosotros tengamos productores, camarógrafos, expertos en iluminación, para que nosotros tengamos editores, para que tengamos programadores y Sí, poder dar cara a la demanda que se está sí, existiendo. yo creo que también es un sector que da la oportunidad a muchos jóvenes. O sea, el median age de República Dominicana es 24 años, pero entre 18 y 35 años el 45%, digamos que de la población. Esas son, digamos que, los sectores o los tipos de negocio que esa gente necesariamente ya conocen, no tienen que necesariamente, perdón, formarse en algo, sino que han nacido son digitales 100%. Entonces Y, podemos sacarle mucho provecho a eso. y yo no puedo esconder, porque estamos en cámara, que tú y yo somos amigos hace muchísimos Sí, años y con otros amigos en común hemos hablado de ese tema, de esa explosión demográfica, no de lo que somos la República Dominicana sí. hoy, sino hacia dónde ¿Hacia dónde nosotros vamos. vamos? Hay países que su problema es el contrario, que su Correcto. población se está poniendo vieja Vieja. y su tema es, bueno, cómo mi sistema de salud o mi sistema de pensiones va a Se dar mantiene respuesta en a el esa tiempo. demanda. Sí, El nuestro es otro.
cómo nosotros vamos Le creciendo con brindamos una las población oportunidades joven que pueda generar, que pueda desarrollarse, que pueda explotar su que talento. ese mercado laboral los asimile. Correcto. Y hacia dónde eso nos lleva. Y por eso yo creo Correcto. que tenemos muchas razones para estar optimistas. Estoy de acuerdo contigo. César, que en tema de ustedes, o sea, o tú que estás en el Consejo Económico y Social, el proceso de las reformas en República Dominicana, las reformas que hay pendientes, ¿cómo tú ves ese proceso sucediendo en el próximo año? Yo soy un creyente y un apasionado de la concertación. Y yo creo que en la medida que tú puedas generar espacio de diálogo entre los diferentes actores, Y muy bueno en eso, por cierto, aunque eres. no estemos de acuerdo, yo estoy seguro que siempre que tú tienes una conversación franca, algunos puntos de interés común aparecen. Sí. Hace algunos días yo participé en un evento por las Navidades con los diputados y tú tenías de todas las bancadas en franca camaradería posiciones posiblemente ideológicas muy distintas, enfrentamientos públicos como corresponde, pero en el fondo había un interés de mantener eso que nos une a todos, que es que somos dominicanos. Esa es la grandeza de Yo nosotros, los creo que el dominicanos. Consejo Económico y Social, y es algo que hay que vivir la experiencia para entenderlo, es un ambiente bien complejo. Tú tienes Sí. al gobierno, tú tienes a los partidos políticos, Político. tú tienes al sector empresarial, tú tienes al sector laboral, a los sindicatos y tienes a la sociedad civil. Eso es un arroz con mango bien Ahí grande. está complicado. El año pasado, cuando en agosto del año pasado el presidente Abinader tomó la decisión de enviar una serie de reformas de temas estructurales, Estructurales. sometió inclusive a consulta a cuáles temas a discutir. Y de su propuesta inicial eso aumentó a 16 temas a discutir. Sí. Si tú me preguntas, yo creo que se fue bastante ambicioso en abarcar tantos temas distintos porque ni siquiera te puedo priorizar, todos son relevantes. Ahora bien, de que fue importante y oportuno, cuando nosotros vemos que en otros países eso no ocurre, No, que no hay espacio de diálogo ni nadie siquiera. se sienta en una mesa, Correcto. nadie puede buscar qué hacer. Entonces, ahora, con el tiempo transcurrido, se ha logrado una serie importante de consensos. Excelente. Yo creo que la agenda legislativa del año que viene tendrá muchos retos de convertir esos consensos ya en leyes. Y el Consejo Económico y Social es como un seguro que se tiene ahí. Sí, Se usa cuando se importantísimo. necesita. Y fue el espacio donde cuando tuvimos aquí las crisis electorales del 20, se Sí. llevaron a cabo diálogos, donde se ha tenido Un órgano discusiones, constitucional. donde se forjó el pacto educativo, el pacto eléctrico, el código laboral, la ley de seguridad social. Todo eso. Entonces, es un espacio que tenemos que preservar, fortalecer Sí. y actuar con esa actitud de concertación por encima de todo. 100% de acuerdo. César, no te puedo dejar ahí sin que tú digas un poquito de tu experiencia de vida, porque era la pregunta un poco emprender en República Dominicana, pero tú eres un caso de que lo hiciste, o sea, quiero que cuentes a la audiencia cómo fue tu experiencia, porque tú vienes del sector público, exitosísimo, desde muy temprana edad. O sea, ¿cómo es un poquito tu trayectoria y cómo está donde está hoy? Yo empecé a trabajar muy joven, a los 18 años, y de hecho empecé en el área de contabilidad del Centro de Venta de Materiales Agropecuarios, de lo que en ese momento era la Secretaría de Agricultura. Nada que ver con lo que yo estaba estudiando, que era Derecho. Pero fue mi primer trabajo, 2 años en el sector público, y qué experiencia. De verdad, es una dinámica completamente Esa parte yo no distinta. me la sabía. A partir de esos 2 años yo ya me incorporo en lo que era mi carrera, el derecho. Y Sí. empiezo a trabajar en una de las principales y en ese momento más grandes oficinas de abogados como paralegal y me prolongué durante 8, casi 9 años. Paralegal, abogado asociado, asociado senior. Y llegó el momento en que quería seguir y emprender mi propio proyecto. Me asocié Sí. con unos amigos y colegas y iniciamos nuestra propia oficina. Y todo eso fue en el ámbito privado y en el ámbito del ejercicio de mi promoción. Cerca de mis 30 años ingreso al gobierno y me correspondió a muy temprana edad asumir la coordinación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Posteriormente fui designado viceministro, vicecanciller de la República. Wow, sí. Y me correspondió ser parte del equipo que logró que la República Dominicana entrara al sistema de integración centroamericana que ahora estamos viendo. SICA. Presentar a sus informes en la Organización Mundial del Comercio,
trabajáramos con la integración con el resto de la región y sobre todo hiciéramos una vinculación mucho más cercana entre las políticas públicas y las acciones del sector privado. Tras casi 10 años de gobierno, pues presento mi renuncia y mi intención en ese momento era volver a mi práctica desde mi oficina de abogado. Pero se presenta la oportunidad de esta vicepresidencia ejecutiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, donde estoy desde el año 2017. Entonces, me ha tocado ver el juego de diferentes lugares del estadio, en diferentes momentos. Cada una las he disfrutado. En los momentos que he tropezado, he tenido la suerte, la dicha, la bendición de poder respirar y seguir adelante. Y cuando miro hacia atrás me siento muy orgulloso de ese camino que he podido recorrer. Qué bien. César, ¿y qué mensaje tú le darías a los jóvenes que están abriéndose un camino, ya sea en el sector público o privado, emprendiendo? ¿Qué mensaje tú le das? Yo creo que hay que seguir adelante y que el pesimismo nunca pueda vencer al optimismo. Estos últimos años han sido años de muchos cambios y cambios bruscos y uno a veces piensa cómo seguir adelante. Sin embargo, cuando uno hace una pausa y pone sobre la mesa las cosas positivas y las cosas negativas, casi siempre las cosas positivas superan las negativas. Entonces yo creo que no detenerse, no temer a fallar, levantarse cuando se caigan, poder tirar para adelante, hacerlo con la frente en alto, entender que la misma escalera que uno sube es la que en algún momento te corresponderá bajar. No pisar a nadie en el camino, porque de tanto pisar en algún momento tú también puedes ser pisado. Y entender que la vida da muchas vueltas. Esto es un ciclo y como decía Steve Jobs, tú vas conectando puntos. Entonces, hay muchas razones para hacerlo así con optimismo. Bueno, muchísimas gracias, César, y espero que no sea la última vez. Ya cuando estén más adelantados en los procesos de reforma, nos volvemos a ver y espero que hayan disfrutado mucho esta entrega de Esto Hay que Hablarlo con César Dargam. Oye, ¿me podí? ¿Lo hicimos a tiempo? Sí, a tiempo. Oye, es que esta es una conversación muy fácil, pero interesante. Óyeme. Es que cuando hemos estado con Guille me tengo que poner a estudiar porque es que César, Guille... No, oye.